En el video de hoy veremos las diferencias entre el transporte pasivo y activo de sustancias que realiza una célula. Pero para entender los mecanismos de transporte de sustancias, primero hay que conocer una de las estructuras de la célula, y esta es la membrana plasmática. Esta estructura, además de ser la encargada de definir el límite celular, participa en el transporte de moléculas. Además, esta es una estructura permeablemente selectiva. Esto quiere decir que permite la entrada de ciertas sustancias y detiene la entrada de otras. La membrana plasmática es una estructura que está compuesta por una bicapa fosfolipídica. En otras palabras, dos capas de estas estructuras llamadas fosfolípidos. A esta bicapa fosfolipídica se le unen proteínas e hidratos de carbono. Una vez entendido esto, veamos cómo se realiza el transporte de sustancias hacia el interior y el exterior de la célula. Este transporte de sustancias puede darse de forma activa o pasiva. Se hará de forma activa cuando se necesite que la célula gaste energía para que puedan entrar y salir sustancias de esta. Y llamaremos al transporte pasivo cuando la entrada de sustancias a la célula no requiera que ésta gaste energía. Empezaremos explicando el transporte pasivo. Para entenderlo, tenemos que comprender que, para que las sustancias pasen del exterior de la célula hacia el interior o viceversa, debe existir un gradiente de concentración, o lo que es lo mismo, debe existir una mayor concentración de partículas en un lugar que en el otro. En el transporte pasivo, las partículas se difunden a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que las sustancias pasan de áreas de mayor concentración hacia áreas de menor concentración, sin que ocurra ningún gasto de energía. Harán esto hasta que estén igualmente distribuidas. Una vez la célula consume esas sustancias que ingresaron, va a haber de nuevo un gradiente de concentración, habiendo menos moléculas dentro de la célula que fuera de esta. Y así se repite el proceso. Ahora bien, existen dos formas en las que estas sustancias pasan al interior de la célula, por difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple, moléculas pequeñas como el oxígeno, el carbono y las sales pasan directamente a través de la bicapa fosfolipídica. Cuando la sustancia que se difunde es agua, el fenómeno se llama ósmosis. Por otro lado, en la difusión facilitada, son transportadas moléculas de mayor tamaño y por esa razón se necesita la ayuda de ciertas proteínas para que las moléculas puedan pasar al interior de la célula. Estas proteínas son las dos siguientes. Proteínas canal. Estas forman especies de canales por donde pasan ciertas sustancias. Proteínas de transporte. Estas cambian su forma para permitir la entrada de ciertas sustancias a la proteína en sí para posteriormente entrar en la célula. Ahora veamos el otro tipo de transporte, el transporte activo. A diferencia del transporte pasivo, el transporte activo requiere un gasto de energía por parte de la célula, porque las sustancias que tienen que atravesar la membrana lo hacen en contra de un gradiente de concentración. Es decir, desde donde hay menor concentración de sustancias hacia donde hay una mayor concentración de sustancias. En la membrana plasmática hay proteínas que participan en el transporte activo, a las cuales se las conoce como proteínas bomba. Un ejemplo de estas es la bomba sodio-potasio, que funciona de la siguiente manera. En la bomba sodio-potasio intervienen dos sustancias, los iones de sodio que se encuentran en el interior de la célula y los iones de potasio que se encuentran en el exterior de la misma. El proceso que se realiza es el siguiente. Los tres iones de sodio se unen a la proteína. Luego, la proteína cambia su forma. Acá es cuando la célula utiliza el ATP, o sea, la energía. Con esto hecho, los iones de sodio salen al exterior de la célula y los de potasio ingresan a esta. El transporte en masa es otro tipo de transporte activo, en donde las partículas de gran tamaño son engullidas por la membrana plasmática de la siguiente manera para llevarlas al interior de la célula. Este proceso se lo conoce como endocitosis. Si la sustancia es sólida, se llama fagocitosis, y si es líquida, pinocitosis. Hay un tercer tipo de endocitosis, denominado endocitosis por receptor, en donde las moléculas que ingresan a la célula primero se fijan en la membrana a través de proteínas específicas que la reconocen y luego la membrana se deforma para engullir las sustancias. También puede pasar lo contrario, es decir, que la célula elimine sustancias de gran tamaño. Este proceso se lo conoce como exocitosis. Si te gustó el video, te invito a darle me gusta y a compartirlo con alguien que creas que le pueda servir. Bien, una vez visto el video, vamos a proceder con el debate. Vamos a
específicamente utilizar el tema de otros tipos de transportes, donde se van a debatir el gradiente de concentración, la presión oncótica y la hidrostática, y vamos a realizar preguntas entre los compañeros que se van a resolver con los conocimientos antes impartidos en la exposición pasada. Bien, le doy el paso a la compañera Mónica que va a realizar la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta va dirigida por la compañera Génesis, que también va a ser contestada por el compañero Yardo. Este dice, la presión hidrostática es la presión que se somete a un cuerpo sumergido en un fluido debido a la columna del líquido que tiene sobre él, partiendo desde dónde. Va partiendo de que en todos los puntos sobre fluidos se va a encontrar un equilibrio, la cual va a ser la presión hidrostática, que este de aquí va a ser directamente proporcional a la densidad del líquido, a la profundidad y a la gravedad. Claro, y tiene razón la compañera, pero hay que tener en cuenta también el peso que se ejerce sobre el líquido, porque a medida que este sube va a incrementar la profundidad, y es una parte importante de considerar. Yo tengo otra pregunta para la compañera Génesis, y le puedo responder a alguien más del debate también, que dice que la presión hidrostática capilar es aquella que sustenta en el bombeo del corazón y que los hace empujar la sangre a través de los vasos. ¿Qué presión interviene? Muy buenas. Yo quiero responder esa pregunta y quiero decir que la presión que interviene en este caso es la presión hidrostática. Más en específico en la presión hidrostática intersticial, puesto que este lleva a cabo el líquido intersticial que se encuentran ubicados desde la en el espacio alojado entre las células. Asimismo, cabe recalcar que en este campo también está la llamada presión osmótica capilar, que esta de aquí va a desarrollar lo que son las proteínas plasmáticas que van a empujar el agua hacia el interior del vaso en cuestión de segundos. Y finalmente nos encontramos también con la presión osmótica intersticial, que esta de aquí también va a realizar que aquellas proteínas se definan por una concentración más baja que la anterior. Ok, yo quisiera también realizar una pregunta y quisiera que uno de mis compañeros la pueda responder. Y esta pregunta va de la siguiente. Eh, Se habló mucho acerca de la concentración, el gradiente de concentración. Y yo quiero preguntar, ¿qué es el gradiente de concentración y por qué es tan importante? Yo te puedo responder diciendo que el gradiente de concentración es técnicamente el equilibrio asimétrico que existe entre el medio extracelular y intracelular. En este caso va a existir la dispersión en cantidad de sustancias o elementos que van a presentar diferentes valores en cuanto a mil equivalencias. Estos van a ayudar a mantener el equilibrio homeostático del cuerpo, empezando por el correcto funcionamiento de las células de los diferentes tejidos y así progresando lo que son sistemas, aparatos y el organismo entero. Bueno, claro que es fundamental lo que usted escribió, que son las funciones, pero se olvidó sobre lo que realmente importa, sobre lo que es la importancia. Sería sería recalcar este, lo que es la homeostasis. Y como por ejemplo, cuando existe un paso de sustancias, el medio extracelular, intracelular, esto y viceversa van a variar con con lo que son los gradientes de concentración y esto va a regular dicho elemento. Claro, también es verdad lo que has dicho, pero no olvidemos si vamos a la funcionalidad específica que van a intervenir en la contracción muscular, así mismo como la relajación, el intercambio de neurotransmisores, además de la transmisión de impulsos nerviosos, que son diversas funciones que nuestro cuerpo necesita para pues, desarrollarse en el diario vivir.
Dicho esto, voy a realizar otra pregunta para cualquiera de ustedes que se encuentren aquí, que dice qué pasa cuando dos soluciones se ponen en contacto a través de una membrana semipermeable. Bueno, desde mi punto de vista, la membrana regula la entrada y salida del soluto al medio extracelular que la rodea, ejerciendo una barrera de control. Bueno, tal vez puedas que tengas razón, pero en sí lo que estarías dando son sobre las funciones de la membrana, pero en sí te está pasando cuál es la solución cuando se pone en contacto en una membrana semipermeable. Y sería que la membrana, perdón, dejaría de pasar las moléculas disolventes para lo que son los solutos. Bueno, yo voy a hacer otra pregunta. ¿Qué significa que haya una mayor concentración de proteínas en el plasma sanguíneo? Bueno, esto lo que significa es que es ejercida por lo que es la osmosis, ya, pero esto no significa que debe ocurrir algo malo, pues el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse. Efectivamente, como estoy hablando un poco acerca de mi compañero, hay que aclarar que cuando se produce una mayor concentración de proteínas dentro del plasma sanguíneo, significa que se produjo un déficit de molécula de agua y que esto permitió el paso del líquido intersticial dentro de la membrana plasmática. Pero esto también es producido por la osmosis, como mencionó mi compañera. Y que esto hace lo que produce es que, como compensación, la presión se ve aumentada por la misma, debido a que la molécula de agua intenta entrar a los vasos sanguíneos. Bueno, por último tengo la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre cuando la presión hidrostática o la presión oncótica ambas se ven involucradas? Perdón, incrementadas. Yo te podría responder diciendo que tanto la presión oncótica como la hidrostática, cuando están incrementándose de volumen, pues el cuerpo o el organismo, si hablamos de especificidad, entonces la célula va a incrementar, vale la redundancia, su ritmo para poder regular este desequilibrio, en este caso en la aceleración de movimientos o funcionalidad del cuerpo. Efectivamente, como estuvo mencionando mi compañero, si una de estas, tanto la presión hidrostática como la presión oncónica, se ve aumentada, o incluso en ambas, se produce un desequilibrio en la fuerza de Starling, por lo cual se puede aumentar la presión de una de estas mismas, lo que lleva a cabo la producción de un edema, y que esa también puede llevar incluso a otras patologías, como lo puede ser el incremento de la presión sanguínea, debido al drenaje de la linfa o incluso el drenaje venoso, y que puede traer otras complicaciones a nivel cardiovascular, o no solamente a esto, sino también a nivel de funcionamiento general del cuerpo. Y eso no es la pregunta. Bien, contestar esta última pregunta, esto sería nuestra intervención como parte del grupo 1 en cuanto a otros medios de transporte dentro de la membrana. Y cerraríamos esto. Somos estudiantes de la Universidad Laica de Alfaro, de parte de la materia de farmacología de la Facultad de Enfermería. Gracias.